Bien, vamos a ir a la palabra, vamos a leer, les invito a abrir sus Biblias, sus teléfonos, no me esté mirando a mí, lea por favor, junto conmigo, la Reina Valera, ya, si no, que no se me enojan. Capítulo 1, verso 18 al 25. Siempre me dicen, ¿dónde? ¿Cuándo? Ahí está, 18 al 25. ¿Están todos listos? ¿Cecilia está lista? No, no está lista. ¿Nora? Qué pesado. Bien, ¿vamos? Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Quiero decir algo, me veo la necesidad de decirlo y creo que, bueno, a algunos les va a gustar, a otros no les va a gustar seguramente. El libro de los Hebreos, antes de partir en esto, en el capítulo, déjenme buscarlo. Y quiero ser bien consecuente con respecto a esto, porque de alguna manera es como cuando uno piensa en lo que cantamos, ¿no es cierto?, en lo que decimos, y en quién es Dios. Porque sin lugar a duda, Dios es omnisciente, omnipotente. Dios no tiene ninguna necesidad de nosotros. Él ha sido increíble con nosotros, con el ser humano, haciendo lo que ha hecho, dándole la oportunidad y trayéndolo siempre al arrepentimiento. Pero de alguna manera lo que Dios ha pedido siempre, y es un poco de solemnidad. Cuando uno lee, por ejemplo, y a veces uno lo ha aplicado de la siguiente manera, el libro Colosenses dice lo siguiente, dice, si han resucitado, busquen las cosas de arriba, porque Cristo está sentado a la diestra. Yo siempre lo traduje de alguna manera, de una manera en que es el mismo empeño que le pone a las cosas del mundo, pónsela a las cosas de Dios. Con respecto a lo que voy a decir ahora, tiene que ver con la solemnidad. Si estuviera el presidente de la República, por ejemplo, aquí, yo les aseguro que muchos de los que hay aquí serían mucho más solemnes. Y en medio de nosotros, cuando dice el libro de los Hebreos, que nos acerquemos a un corazón sincero, dice que Dios está en medio de nosotros. Dice, donde 2 o 3 congregados, Él está en medio de nosotros. Dice, cuando nos juntamos, dice el libro de los Hebreos, nos juntamos a los serafines, querubines, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Entonces nosotros a veces, sin lugar a duda, tenemos un gran problema que Dios de alguna manera lo hemos rebajado de tal manera que realmente no hay ninguna solemnidad con nuestro Dios. Piensen lo que se ha dicho en más de alguna ocasión a aquellas personas que por alguna gracia han tenido la oportunidad de ver o tener alguna relación con Dios en una manera mucho más íntima. Isaías dice que cuando le ocurrió eso, dijo, me morí. Juan dice en el libro de Apocalipsis que tuvo que ser tocado por el Señor Jesús y decirle, no temas. Porque de repente a veces nosotros perdemos, vuelvo a reiterar, esa sensibilidad o ese sentir de quién es Dios en realidad. Cuando uno piensa en lo que estamos y vamos a aprender en el día de hoy, porque quiero que ojalá les quede claro como yo quiero quedarme claro, porque aquí pasa algo que puede ser para muchos mirado ameno como una situación más, pero esto no es una situación más. Esta situación de alguna manera trajo, si pudiéramos decir, al corazón de Dios tristeza y enojo.
Porque el contexto de lo que hemos aprendido, ¿no es cierto? Estamos aprendiendo de un hombre que ha tenido una oportunidad en su vida, porque es la única oportunidad que va a tener. Esto no se va a volver a repetir. Él no va a volver a entrar al lugar santo. Son 20.000 sacerdotes que están esperando, ansiosos. Y a él le tocó en suerte, dice. Por eso dice aquí la escritura más abajo, habla de que esta persona, los de afuera estaban como asombrados. ¿Por qué se demoraba tanto? Porque la persona que entraba al lugar santo quería salir lo más luego posible de ese lugar. Piensen, el lugar santísimo, cuando tenemos acceso mucho mayor, pero para ellos en ese momento, entonces, al punto que ellos entraban amarrados. Porque nadie se iba a atrever a entrar a ese lugar a sacarlo. Así que seguramente si él entraba en pecado, lo iban a sacar tirando. Y esto, reitero, cuando uno piensa en estas cosas, como por ejemplo, yo creo que usted ha leído lo que ocurrió con el arca de Dios, cuando David se le ocurre traerla y de alguna manera se olvida de la forma en que Dios había establecido para que el arca se transportara. Tenía unos orificios, una barra, y ahí lo agarraban. Pero ¿qué pasó? Le mandó a hacer un carro nuevo. Le pusieron unos animales, a lo mejor, que nunca había sido usado en nada, como pretendiendo. Y en un momento se va a caer esa arca, ¿se acuerdan? Y un hombre fue y trató de evitar que se cayera. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios lo mató. Cuando uno va para adelante, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, hay una situación muy particular, ¿no es cierto? La iglesia está teniendo un buen tiempo, van a venir tiempos difíciles de problemas, pero hasta ese momento están habiendo buenas formas y hay personas generosas. En este caso era Bernabé, hijo de Consolación, que tomó una propiedad, dice que tenía de las muchas, a lo mejor algunos piensan así, y la vendió, trajo el dinero y se lo puso a los pies de los apóstoles para que lo repartieran a los pobres. Pero alguien miró y dijo, buena onda. Y fue y le dijo a su mujer, ¿por qué no hacemos lo mismo? Y compraron la propiedad, perdón, no la compraron, la vendieron, pero de repente se dieron cuenta, pensando, mucha plata parece. Yo me imagino que empezaron a conversar, es demasiado dinero. Entonces se pusieron de acuerdo, ¿para qué? No, entreguemos la mitad nomás. Y todos conocemos la historia. Que lo trajeron y luego viene su esposo y Pedro le dice, ¿por qué mienten? No le han mentido a los hombres, le han mentido a Dios. Entonces, ¿hacia dónde voy? Un poco hay que entendamos la necesidad que tenemos de comprender que tenemos un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, pero un Dios justo también. Un Dios que para que tú y yo tuviéramos acceso a Él. Porque esto no es chiste. Yo puedo llegar al lugar santísimo, pero el lugar santísimo se abrió cuando una persona dice en la cruz, te encomiendo. Hay una justicia que cubrir. Y Dios la cubre matando, vamos a decir de esa manera, a su hijo por causa nuestra. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque esto es tremendamente importante con respecto a lo que Dios espera de nosotros como creyentes. Nosotros tenemos dos opciones para vivir. Una, y es que tiene que ver con la vida en sí. Son dos opciones, porque no hay más. Hay un tercer camino que al hombre le parece derecho, que lo hablábamos el miércoles, que es ese camino que ya en realidad, porque más de alguno podría pensar ya, me voy. Me voy al mundo como si el mundo fuera algo mejor. Es un tercer camino que a la larga, al final, va a ser un mundo, porque va a haber una eternidad en donde esa persona lo va a estar lamentando. Entonces Jesús dijo, camino ancho, camino angosto. Entonces, hay dos formas de vivir la vida. Una, o la vivimos pensando como se ha dicho siempre, que yo he sido majadero. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y la otra es como ¿quién? Como Jacob.
que cuando van a buscar su hijo menor, porque ya han bajado a buscar alimento, y él les dice a ellos, ¿saben qué? Con esto yo me muero. Porque hasta ahora la vida mía ha sido solo miseria. Esa era la posición que tenía Jacob en ese momento. Ahora, obviamente, porque Dios así lo ha dicho y lo ha establecido siempre, que los planes de Dios son de bondad. Como yo he dicho en alguna ocasión, lo que dice Corintios, que lo que ojo no ha visto ni oído ha escuchado, son las cosas que Dios ha preparado para que los que le aman. Pero para eso hay una necesidad, ¿no? Es fe. Es fe. Y fe bíblica. No cree, ¿cómo es la palabra? Esa gente que dice yo tengo fe, por ejemplo, pero cree en cualquier cosa que le digan. Credibilidad, que no sé cómo es la palabra. Porque hay gente que cree todo lo que le dicen. Esa no es fe. La fe que Dios está pidiendo es una fe bíblica y sobre todo una fe en lo que Él dice. ¿Por qué esto es tan importante? ¿Por qué le ha pasado esto a Zacarías? ¿Por qué su falta de fe trajo como consecuencia? Porque aquí hay que entender que la falta de fe tiene consecuencia. La falta de fe lo dejó mudo. ¿Por cuánto? 9 meses para que pensara. Me imagino lo que pensó durante los 9 meses. Hasta el día en que cuando nace su hijo y le quieren poner otro nombre, y él dice, ahí le devuelve el habla y dice. Entonces, eso es lo tremendo de esto. Entonces, cuando uno piensa en estas cosas en particular, porque lo que él responde a el ángel, dice claramente, él pone en duda, si eso lo tremendo de esto es que él pone en duda la palabra de Dios. Esto no es menor. No sé si algo te ha pasado alguna vez en lo humano, que tú le dices, confía en mí. Y tú le estás diciendo realmente, y ellos le ponen dudas sobre lo que tú estás diciéndole. ¿Cómo te sientes tú? Piensa en Dios. Piensa en Dios. Cuando Él dice cosas, y esto sabe que no es la primera vez que sucede. La Biblia está llena de situaciones así. Por ejemplo, en un momento, porque algo similar ocurre cuando uno lee el libro de Éxodo y cuando Dios está llamando a Moisés. A Moisés le da una declaración Dios así, punto por punto. Esto es lo que va a suceder. Yo te lo garantizo. ¿Pero qué hace él? Excusa. Y al punto que llega un momento que es sincero y dice a Dios, yo no quiero ir. Dice la Biblia, usted lo lee, que Dios se enojó. Porque él estaba actuando con una falta de fe tremenda. Y lo tremendo de eso que obligó a Dios, vamos a decirlo de esa manera, yo le doy gracias a Dios porque de alguna manera Dios no abandonó eso, porque podía haberlo abandonado. Imagínense si lo abandona, ¿qué pasa con todo el resto? Con Israel, con el Cristo que tiene que nacer, con nosotros. ¿Y le trajo a quién? A Aarón. Todos saben los problemas que hubo con Aarón. Fue nefasto Aarón. Entonces, son ejemplos, vuelvo a reiterar, que están en la Escritura, y lo tremendo es eso. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que está sucediendo aquí es que Zacarías no cree a lo que Dios le ha dicho. Y de alguna manera a lo mejor está buscando evidencias. O quiere alguna evidencia que Dios le dé para él creer. Pero lo tremendo, vuelvo a reiterar, si uno lee un poco más arriba, por favor, desde el verso 6, miren. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos,
porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso andando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar. Y se turbó Zacarías al verle, le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, llamará su nombre Juan, tendrá... Piensen un poco en lo que está hablando el ángel. Piénsenlo cuando Dios te habla, cuando tú estás leyendo y te dice cosas, Dios. Y te está aseverando. Esto, ¿sabe qué? Es como la vida eterna. O tantas cosas que Dios nos puede mencionar. Y lo tremendo es que lamentablemente hay mucha gente que no cree en la práctica. No lo cree, no cree en lo que Dios dice. Y hay que entender algo: Dios no es hombre para que mienta. Dios no miente. Pero a veces nosotros le hacemos sentir mentiroso. Cuando Él de alguna manera no recibe de parte nuestra. Y aquí le está diciendo lo que va a ocurrir, porque piense que le está anticipando algo. Dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Claro, si yo separo esto, voy al futuro, imagino a Zacarías, porque después desaparece un poco la historia, sabemos de que María viene a Elizabeth y todo lo que ocurre. Yo imagino que después Juan andaba así, ¿no? Perdón, Zacarías, ¿o no? Con Juan el Bautista. Pero originalmente, ese es el problema. Entonces, reitero ahora, vuelvo a decir, gracias a Dios, en que Dios, esto es tremendo. Alguien decía lo siguiente, y me gustó mucho, decía, yo no pongo nada en mi auto atrás. ¿Has visto eso? Dios es más grande que tu problema, dicen algunos por ahí. Algunos ponen, por ejemplo, si Dios lo dice, yo lo creo. Ah, porque tú lo crees, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer porque Él lo dice. No sé si me entienden lo que le estoy diciendo. Espera de nuestra parte que le creamos, pero no porque le creamos nosotros, Él va a decir: ah, bueno, yo si ahora voy a... No. Si Dios dice algo, así es y así va a ser. ¿Se imaginan? Ahora reitero, si aquí el problema que hay, porque la incredulidad no es algo menor. Si la incredulidad no es algo menor, cuando tú te enfrentas a situaciones donde Dios te dice cosas y tú no es algo menor. No es algo que ponga el corazón de Dios, como yo digo, contento, lo pone triste. Es como decía nuestro pastor Chuck en uno de sus libros, que cuando él estaba en una situación tan anómala, sacó cuenta y se dio que necesitaba tanto dinero, y alguien lo llama y le dice: ay, que te mandé un cheque. Ay, fue y tomó a su esposa y empezó a bailar. Estaba contento porque su amigo, no sé, pues, el nombre que sea, le escribió que le mandaba un cheque, y el cheque aún no le llegaba, pues, obviamente. Y dice que Dios le dijo: ¿te pones contento por eso? ¿Y por qué no te pones contento cuando yo te he escrito en la palabra de Dios que yo puedo hacer contigo una cosa increíble? De eso es lo que está Dios reclamando. Eso es lo que está haciendo aquí Dios. Este es el ejemplo que Dios nos está dejando a nosotros. Porque vuelvo a reiterar, aquí hay dos formas en terminar esto. Una, o le crees a Dios o no le crees a Dios. Y si le crees a Dios, vas a esperar, vas a orar. Y vas a decir, como dice, a los que aman a Dios. Ahora, vuelvo a registrar, uno en forma inmediata no lo ve. Pero llega un futuro donde tú miras para atrás y dices: wow. Pero lo importante que es que en el momento nosotros tenemos que estar creyéndole a Dios. Entonces, a pesar de todo lo que Dios le ha dicho a él, ¿no es cierto? Hay algo que sucede aquí. ¿Por qué? Porque hasta este momento, piensen en algo, hasta este momento, lo que se ha dicho acerca de
Zacarías, vamos a dejar fuera a Elizabeth. Yo siempre creo que las mujeres, bueno, no todas, pero las mujeres la llevan muchas veces, ¿ya? Y dice, y se decía de él, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero eso llegó hasta ahí, pues acabó. Ya no era justo ya, si pudiéramos decir Zacarías. ¿Saben por qué? Porque el justo vive por fe. Entonces esa declaración que se ha hecho de él, aquí se acabó. Pero se acabó por lo que él ha dicho. Porque reitero, se le ha dado una descripción de todo lo que va a ocurrir y a él no se le ocurre nada más ni nada menos que decirle al ángel, ¿no es cierto? Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Digamos, es como que lo obligó a Gabriel a decirle, hey, ¿no te das cuenta? ¿Quién soy yo? Soy Gabriel, el que está delante de Dios y que Él me ha enviado a decirte esto a ti. Si eso es la gravedad de esto. ¿Por qué? Porque de alguna manera imposibilitó, en el sentido, vamos a hablar de Él, porque a Él fue lo que no está respondiendo a como Dios quiere. Entonces, esto puede parecer algo menor, pero no es menor. ¿Por qué no es menor? Por el castigo que hay sobre él. Hebreos 11:6 dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Súper simple. Pero fe en Dios, fe en su palabra. No fe en la fe, no esa credibilidad o como le dije yo, que cualquiera te dice cualquier cosa y tú lo crees. No, fe en lo que dice Dios. Ahora, algo tremendo con esto, yo les decía a algunos tempranos para sorpresa mía, y aquí donde uno ve lamentablemente en otro aspecto lo que lamentablemente a veces hace la incredulidad. En este caso, gracias a Dios, Dios permite y hace lo que tiene que hacer. Se va a embarazar esa mujer, va a nacer ese niño y todo lo que él dice, porque ese es su plan. Pero hay situaciones en donde Dios se ha visto en la obligación de tener que frenar ciertas cosas. No me expliquen el por qué. Perdón, no me pregunten el por qué. No lo sé. No sé por qué Dios cuando Abraham le dice, hey, yo tengo solo a él. No sé. Encontró gracia. Más adelante dice que él le fue hallado, tomado por su fe por justicia. Y él fue justificado antes de hacer cualquier cosa. En este caso hay algo diferente. Ahora, ¿a qué estoy diciendo? Para sorpresa mía, yo les decía a algunos, cuando uno está leyendo el libro de Josué en el capítulo 6. En el capítulo 6 tú encuentras a Jericó. ¿Saben ustedes que esa ciudad es la misma ciudad que encontraron la generación anterior en Números capítulo 13? En Números 13 dice que partieron 12 personas a mirar algo que Dios le había dicho que era de ellos. Porque eso le dijo Dios. Pero ellos dijeron, no, pues tenemos que ir a verlo. ¿Y cómo volvieron? No se puede. Imposible. Hay gigantes, murallas. Yo me sorprendía y yo le decía a algunos, qué triste que Dios de repente tenga que hacer a algunos a un lado para usar a otros. Porque en este caso, cuando uno va para adelante, encuentra a Josué, encuentra a los jóvenes, los cuales le creen a Dios. Porque le creen. Algunos dicen que Dios lo envió a pelear la batalla más grande al principio. Porque si podían vencer eso, podían vencer cualquiera. Ahora, ahí hay un montón de cosas para adelante también que ocurren. Pero, ¿cuál es el ejemplo de cómo esa ciudad, que era la misma de allá, ahora cae? Y cae. Porque ellos, ¿qué es lo que hacen? Dan vuelta, cantan,
Pero lo importante, ¿qué es lo que es? ¿Le creen a quién? Pero como una generación, por no creerle a Dios, tuvo que andar ¿cuántos años en el desierto? 40 años dando vueltas. ¿Sabe usted lo que significa andar dando vueltas? ¿No te ha pasado alguna vez que sales por ahí y no tienes que hacer y das vuelta y vuelta y como que nada tiene sentido? Y piensa en 40 años, y no solo 40 años, sino que teniendo 80 funerales diarios, porque Dios no iba a hacer nada hasta que se muriera el último de ellos. Y la Biblia dice en el Nuevo Testamento, Dios no se agradó de ellos. ¿Por qué? Porque no tuvieron fe. Vuelvo a reiterar, cuidado. Acuérdense que la propia Escritura a mí me encanta, como cuando Juan le dice a ellos, ¿se acuerdan que está predicando y ellos vienen a bautizarse? Y él dice, no se les ocurra pensar que son hijos de Abraham. Me encanta cuando Santiago dice, ¿tienes fe? Sí, los demonios también tienen fe, ¿no? Así dice, pero no hay ninguno en el cielo. Entonces Dios de verdad quiere que tengamos fe, pero fe en su palabra. Por eso, si reiteramos un poco lo que a veces uno ve, yo insisto en algo, Jesús viene. Eso hay que tenerlo tremendamente claro. Están diciendo que el 2025 viene otra pandemia, que la están inventando ya. En Francia vimos cómo comenzaron los Juegos Olímpicos con una burla delante de las narices de Dios, haciendo una cena. ¿Ustedes lo vieron? Los homosexuales y las lesbianas. Eso fue una burla delante de los ojos de Dios. De la nariz de Dios. ¿Usted cree que Dios está hasta aquí? Si Dios dice que no ha venido, ¿por qué dice? Porque no quiere que ninguno perezca. Porque está llamando a su iglesia. Su iglesia, lo decíamos esos días, muchos están tibios. Su compromiso es menor. En la medida que pueden deshacer cosas, lo deshacen en procura de otro tipo de cosas. Y Jesús lo dijo, ¿cuántos son tibios? Le dice a la iglesia de la Odisea, yo te voy a vomitar de mi boca, frío o caliente. Entonces, uno tiene que entender, vivimos tiempos que ameritan realmente el vivir exclusivamente y creyendo y confiando. Yo reitero, si esto es tan... Yo he sido majadero con el mismo texto toda la vida. ¿Qué es lo que dice? Mira las aves del cielo, mira los lirios del campo. ¿Quién los alimenta? ¿Quién los cuida? Dios. Y dice, Dios sabe tu necesidad. Tu obligación, busca primero el reino de Dios y su justicia, las demás cosas déjamelas a mí. Pero yo tengo que creer, tengo que confiar. Y tengo que entender que una de las cosas, de alguna manera, más básicas que hay, es que la fe, cuando yo voy y deposito mi fe en Dios, Dios lo primero que me pide, ¿sabes lo que es eso, no? Espera. No, me dice espera. Espera. Y es lo que a toda la gente le cuesta esperar. Entonces yo por eso alguna vez lo he dicho, y mucha gente, ¿qué es lo que hace? Toma medidas, ¿se acuerdan cómo le llamaban? Desesperadas. Toma medidas desesperadas. Abraham tomó medidas desesperadas cuando hubo hambre en la tierra, le faltó la fe. ¿Qué hizo? Bajó a Egipto. Claro, subieron llenos de plata, pero ¿subieron con quién? Con una mujer que no debían haber subido. Hasta aquí están los problemas. Han pasado casi 4 siglos y ahí están los problemas con Ismael. Entonces, yo por eso reitero, uno tiene que tener mucho cuidado con esto, en realidad, sobre todo con lo que está pasando aquí. Dios nos invita. Ahora, esto no es tampoco menor, porque de alguna manera cuando uno entra en ese estado de incredulidad, uno se pone de lado de aquellos que no le gustan a Dios. Dice el que cree, dice, y me encanta lo que dice, que hay que acercarse a Él y creer que Él es galardonador de los que le buscan. Romanos, voy a parafrasear nomás, capítulo 1, dice que Dios se ha mostrado al mundo entero. ¿Cómo se ha mostrado? A través de la creación. Porque ya lo hemos dicho. O sea, digan lo que digan, uno llega a sorprenderse de la explicación que dan científicos. Y dice, pero ¿está loco usted? Porque ellos no pueden explicar que de la nada
porque no hay otra explicación, nació todo esto. Entonces dice que Dios se manifiesta. Es como alguna vez se ha puesto el ejemplo de un señor que era incrédulo y un amigo creyente, y de repente el amigo creyente, su hijo tenía que hacer un trabajo que era del sistema solar, y hizo un sistema solar en el país precioso. Y el amigo entró y dijo, oye, ¿y esto? ¿Quién lo hizo? Nadie. ¿Cómo que nadie? Nadie, pues eso es lo que tú crees. Entonces, dice la Biblia que a pesar de tener esta evidencia de Dios, ¿qué hace el mundo? No le cree a Dios. Eso dice, no toman en cuenta a Dios. Entonces, por eso Dios dice que los entrega a ese tipo de cosas. Entonces, yo vuelvo a reiterar, el enojo de Dios, aquí el enojo de Gabriel claramente hizo algo. Y fíjense que, vuelvo a reiterar, dice, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, he sido enviado a hablarte y darte esta buena nueva. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste a mis palabras. Digamos, no solo le mostró la autoridad en el sentido de dónde venía, sino que se la mostró con un hecho, que lo dejó mudo. Piensen que él de repente, no sé lo que iba a tratar de decir, pero se dio cuenta que no podía gesticular ni una palabra. Y cuando sale y le preguntan, porque se demoró tanto, yo no sé lo que habrá, porque no creo que haya sabido ¿cómo se llama este sistema? Y ahí tratando de explicarle a la gente lo que pasó. Pero eso es lo tremendo. Entonces la incredulidad trajo como consecuencia esto. Entonces, vuelvo a reiterar, Dios primero claramente dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y vuelvo a reiterar, la idea ¿cuál es? Hay dos opciones. O crees y piensas a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, o te pones en la posición de ¿quién? De Jacob, que dice hasta ahora para mí todo ha sido malo. Qué tremendo vivir en ese estado de amargura por la desconfianza, siendo que Dios puede traer paz al corazón de las personas. Entonces, cuando uno piensa en este tipo de cosas como la incredulidad, miren por favor lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 10. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Yo tengo un amigo, ahora no sé cómo estará en la misma posición, pero durante mucho tiempo Dios lo fortaleció, lo fundamentó, lo bendijo de una manera increíble. Y él me decía, ¿sabes qué? Es que yo no creo en Dios, yo le creo a Dios. Es diferente. Porque toda la gente, si tú haces preguntas, sale a la calle, todos creen en Dios, po. Pero en el momento de que tú le preguntas cosas como más... ¿Qué es lo que dice aquí? El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Y el que no cree a Dios, ¿qué es lo que le ha hecho? Mentiroso. Si cuando tú y yo no le creemos a lo que Dios nos dice en su palabra, ¿qué le estamos diciendo a Dios? Mentiroso. Dios nos invita a estas cosas, nos invita a tener fe. Miren por favor en Romanos 11:20. Aquí está hablando de la relación entre Israel, ¿no es cierto?, y las personas nuevas, el creyente gentil. Y Pablo le va a poner a ellos una evidencia que no es menor. ¿Por qué? Porque le dice, cuidado con tu jactancia, eso que decimos, que yo creo, yo pienso. Cuidado con tu jactancia. Y le dice el por qué. Dice, vamos a leer un poco más arriba, 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás,
fueron desgajadas para que yo fuese injertado, así como con un poco de soberbia. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, ciertamente para los que cayeron, pero la bondad de Dios contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado, y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso Dios para volverlos a injertar. Pues si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más son las ramas naturales, sabes, que injertadas en su propio olivo? ¿Pero por qué fueron sacados ellos? Por su Y piensen en algo tan simple. Jesús está entrando a Jerusalén y está llorando. ¿Por qué está llorando? Porque Jesús es creído, dice. A mis palabras. Jesús es creído lo que decían los profetas. Ellos no tenían por qué enfrentar lo que han enfrentado desde que el año 70 entró Tito, el general romano, hasta el año 1948, en donde por gracia de Dios le devuelven la tierra después de matar a 6 millones de judíos en los campos nazis. Y piensen en algo, cuando uno piensa en Israel, cuando uno piensa en los holocaustos, Israel ha vivido de holocausto en holocausto, en holocausto, en holocausto, en holocausto, desde el tiempo antiguo. ¿Pero por qué? Siempre ha sido, ¿por qué? Por su falta de fe, por no creer, por preferir creer la mentira a la verdad. Entonces, vuelvo a reiterar, la incredulidad no es algo menor. Dios quiere que tú y yo tengamos fe. Dios quiere que tú y yo, Él quiere hacer cosas en medio de nosotros, pero Él necesita de nosotros en ese sentido. Piensen, por favor, miren en Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Aquí dice algo increíble. Dice, vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo, la primera tierra pasaron, el mar ya no existía. Y ahí sigue hablando, morará con ellos, será su Dios, enjugará toda lágrima, no habrá llanto, no habrá dolor, las cosas primeras pasaron. Y me dijo, escribe el verso 5, la segunda parte, porque estas palabras son fieles y verdad. Y me dijo, hecho está, soy el alfa, el omega, el principio, el final. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios, él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, la incredulidad muchas veces causa de lo que Zacarías tuvo que recibir primero cuando ve al ángel. No temas. El temor le pone lazo al corazón del hombre. Por eso dice primero los cobardes, luego los incrédulos. Yo vuelvo a reiterar, yo creo que la vida a la cual Dios nos está llamando a nosotros es una vida de fe. Claramente, vuelvo a reiterar, cuando uno no le cree, está atacando la integridad de Dios. Nosotros nunca hemos hablado de doctrina a lo mejor profundamente con respecto a teología, pero Dios, sí, no es tremendo. No es tremendo lo que Zacarías le dice al ángel, y que tiene como repercusión 9 meses mudo por causa de su incredulidad. Piensen en Israel a causa de su incredulidad, vuelvo a reiterar, siglos. Entonces, no es lo mismo creer en Dios, como lo que acabo de decir, sino que creerle a Dios. Por eso la Biblia dice claramente que el justo por la fe vivirá. Eso dice Habacuc, y el Nuevo Testamento lo repite 3 veces. Ser justo es vivir por fe. Miren, por favor, ya les puse el ejemplo, ¿no es cierto?, de lo que Dios tiene que hacer. ¿Y saben qué es lo tremendo de todo esto? Que a veces hay mucho más fe en el mundo. Miren lo que voy a decir, que en Dios. El libro de Josué. El pueblo de
Jericó estaba encerrado. ¿Por qué estaba encerrado? ¿Han leído la declaración que hace esta mujer? Miren, leámosla. Josué 2:11. Desde el 10. Porque hemos oído, ni siquiera, hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Piensen en esto. Esta declaración que hace esta mujer, si estos hombres de Números 13 hubieran creído, estos hijos de ellos y sus nietos estarían hace rato viviendo, ¿saben dónde o no? En la tierra prometida. Porque esta mujer está hablando del Mar Rojo. Y piensen que el Mar Rojo, vamos más atrás. ¿Qué pasó en Egipto? ¿Cuántas plagas? ¿Cómo salieron de Egipto? De eso es lo que se trata esto. De verdad, yo vuelvo a insistir. Dios nos invita a nosotros en esto, a que creamos, y vuelvo a reiterar porque yo me encanta, lo voy a leer de nuevo. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos, ¿y qué más dice? Y abajo en la tierra. Piensen, si es nuestro papá, nos dio su espíritu para que le dijéramos cómo. Él nos ha dicho que al que cree, si tienes fe como un grano de mostaza, el grano de mostaza es la semilla más pequeña que hay. Pero ¿cuántas veces nos vemos enfrentados a la incredulidad? El salmista dice, ¿sabes qué? Aunque se vengan los montes hacia mí, dice él, yo puedo estar confiado, puedo estar tranquilo. Si de eso se trata esto, uno no tiene por qué entender las cosas. Solo que lo que tiene que creer. Y hacer lo que nos compete a nosotros. Yo vuelvo a reiterar, y Dios lo ha puesto con mucha claridad en mi corazón, de que tú tienes una necesidad, tienes que orar. Y tienes que orar, y tienes que orar, y tienes que orar. Y si quieres, como yo lo he dicho en más de alguna ocasión, pelear con Dios en buena. Pero eso en tu intimidad con Dios. Es como Jacob. Jacob peleó con Dios, ¿o no? Eso dice la Biblia. ¿Y qué? Y ganó. Ustedes dicen, ¿cómo? No sé. Pues dice que Dios le cambió el nombre de ¿qué? De usurpador, de engañador, ¿a qué? A gobernado por Dios. Tú conoces tu vida, yo conozco mi vida. Yo sé que tengo que pelear con Dios. Yo tengo que decirle a Dios. Ahora, cuando uno es consecuente con la vida que uno tiene o lleva, uno dice, mejor lo único que hago es pedir perdón, pedir gracias y darle gracias a Dios porque todo lo que tengo, porque en realidad no debería tener nada. Porque por la forma en que yo vivo o me comporto. Si por eso Él mandó a su Hijo a morir en la cruz. Por eso Él dijo que Él está agradado en Jesús. Pero vuelvo a insistir. Entonces yo quiero insistir en esto, en lo que Dios ha puesto en mi corazón para con ustedes. Y esto, por favor, no piensen que es para nada ni nadie en especial. Estas son las cosas que Dios pone en el corazón. Reitero, fe es creer en la soberanía de Dios. Fe es confiar en que Dios está en control. Si de eso se trata esto. Es como lo que le pasó a Isaías. Isaías viene algunos problemas no menores. Hay un rey que era un rey increíble, pero que se le ocurrió pensar que podía hacer más de lo que Dios le había llamado, y Dios lo llenó de lepra. Y ahora no solo le llenó de lepra, ahora se murió. Y Isaías dijo, y ahora, como el chavo, ¿quién podrá ayudarnos? Dijo. ¿Y qué es lo que vio?
la gloria de Dios. Al punto que dijo, me morí, y Dios le tocó, y hay todo lo que sabemos. Pero ¿qué es lo interesante? Que Dios le está diciendo a Isaías, tranquilo, yo todavía estoy en control. ¿O usted cree que Dios no está en control? ¿Usted cree que esto que está pasando en el mundo son cosas fortuitas? No. Yo lo he dicho, la historia del mundo es la historia de Dios. Que estos infelices sigan haciendo eso y que hagan más de eso. Para que el Señor venga pronto y traiga juicio y justicia sobre todos esos infelices que realmente no están ni allí con Dios. No hay que engañarse. Vivimos en un mundo como lo describió el apóstol en Timoteo 3. Desobediente a los padres. Dice una cantidad de cosas increíbles. Cuando tú lo miras es el tiempo presente. Entonces, a ti y a mí, ¿qué es lo que nos está pidiendo Dios? Nos está pidiendo simplemente que tengamos fe, simplemente que creamos en Él, simplemente que entreguemos a Él nuestra vida completamente, sin ningún tipo de reserva, y que Él sea nuestro todo. Y como dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y lo dice no desde un hotel ni de un chalet, lo dice desde la cárcel. Está preso. ¿Y saben qué? Y además, cuando está preso, por ejemplo, ¿se acuerdan en Filipo, si mal no recuerdo? ¿Qué es lo que está haciendo? Con Silas, orando. ¿Y Dios qué dijo? ¿Qué hizo? Un terremoto movió. Entonces, como dice el mismo apóstol, cuando le dicen los problemas, ¿y sabe qué? No solo estoy dispuesto a esto, estoy dispuesto a lo que sea, estoy dispuesto a mi vida. Dice, no solo estoy dispuesto a sufrir, estoy dispuesto a morir por la causa de Jesús. Entonces, a veces realmente vivimos vidas diferentes a la que Dios espera de nosotros. Dios realmente espera. Ya saben que nosotros el lunes pasado tuvimos un momento muy especial en el liderazgo, donde hubo mucha sinceridad. Y yo espero que eso haya cambiado. Porque si no ha cambiado, sigue siendo la misma persona y echándole la culpa a lo que sea. Nosotros tenemos que entender. Voy a poner un ejemplo, no es el mejor ejemplo, no voy a dar nombre, pero alguien, yo lo he dicho de esta manera. Alguien le ofrecieron un trabajo nuevo, se cambió el trabajo, pero la obligación era trabajar 21 días de viaje. Yo siempre he dicho lo mismo. Cuando uno va a un trabajo nuevo, porque hay mucha gente que da los trabajos y dice, ¡ay, pero me dan esto, me dan! Empieza a exigir. Y yo digo, pero muestra tu valía primero, po. Muestra lo que vales y después comienza a pedir cosas. Pero ¿de quién está pidiendo cosas? Hoy día vivimos en un mundo así. Entonces yo le decía, piensen, ese es el compromiso que Dios de alguna manera nos pide a nosotros. El ser capaces de entregarnos de esa manera, así como nos podemos entregar de repente a un trabajo o a cosas de esa naturaleza. ¿Saben? Yo creo que Dios es celoso cuando ve que uno puede entregarse a una causa así, que es remunerada, y no entregarnos a su causa de la misma manera a lo mejor. Pero eso es lo que Dios espera de nosotros, que realmente Él sea para nosotros todo. Todo. Dice, cuán precioso, dice el Salmo 139, verso 17, cuán preciosos me son tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena del mar, y despierto y aún está conmigo. ¿Ha ido alguna vez a la playa? Trata de contar los granos de arena. El salmista dice que así es Dios para con nosotros y para con cada uno. Dice, cuán grande, dice, cuán preciosos me son tus mandamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Hermanos míos, Dios, cuando encuentra las personas indicadas y las sombras que ponen su fe en Él, hace cosas que usted se va a sorprender. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace las cosas, no nosotros. Simplemente nos pide fe. Dice Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios antes que fuese traspuesto. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Bueno, recapitulemos. Sin fe. ¿En fe en qué? En la palabra. En lo que Él dice. Reiteramos un texto al azar. Pedro en 1 de Pedro 4 dice, hermano, no os sorprendáis de qué.
del fuego de prueba que te puede sobrevenir como si alguna cosa extraña. ¿Por qué no? Santiago dice que estoy en diversas pruebas. ¿Cómo tengo que estar? Así, contento, dice. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo algo. Me está puliendo. Vuelvo a reiterar, por favor, entiendan. Si usted no va a fantasiar, vamos al cielo. Si vamos al cielo. Si morimos, vamos al cielo. Si viene Jesús, vamos al cielo. Por eso, como dice aquí, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque le traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se le acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Si voy al verso 30... Por la fe el mar rojo, pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones. ¿Se acuerdan de esos jovencitos, amigos de Daniel? Vino la autoridad y le dijo, hey, tienes que adorarme. Y aunque nos mate, primero, sepas tú, oh rey, que Dios nos puede librar. Y si le ocurre no librarnos, estamos jodidos. Pero igual no vamos a hacer lo que tú pides. Y se entregaron. Y que tuvieron testimonio, ¿no? ¿Quién apareció en medio de ellos? Que el rey dijo, ¡hey! ¿No eran 3? Hay 4. Cristo. Dice, apagaron fuegos impetuosos, alcanzaron, taparon boca de leones, ese es Daniel. Cuando lo envían ahí, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Dios nos invita a esto, nos invita a creer, nos invita a creer en el poder de la oración también. Había una reina que vivió en la época, no sé de qué hombre, pero dijo que le tenía más miedo a la oración de ese hombre que a un ejército que viniera sobre Inglaterra. Entonces Dios te invita, Dios me invita. Y por eso vuelvo a reiterar, no sé de qué manera estás viviendo tú. Sé que en algún momento alguno vivió, y hablando personalmente, de como Jacob. Que uno pensaba, no, todo está mal, todo, y lloraba, pero no era así. Y no es así. ¿Por qué? Porque a los que aman a Dios, ¿se acuerdan que lo repetíamos mucho, no? A los que aman a Dios, no algunas, todas. No tenemos por qué tener, yo no sé, vuelvo a reiterar, pero Dios sabe. Padre, gracias por darnos este tiempo, por tu palabra. Gracias por el ejemplo, Dios, de Zacarías, Señor, que podemos pasarlo someramente, Señor. Pero no podemos, Padre, porque de verdad el hecho de haber estado 9 meses mudo, Señor, no fue algo menor, Señor. No sé lo que habrá pensado ese pobre hombre, me imagino, Señor. Pienso en las mujeres, Dios. Me imagino 9 meses sin hablar, Dios. ¿Qué sería de ellas, Señor? Padre, gracias, Dios, porque tu palabra dice que va a haber también un tiempo en donde va a haber silencio en el cielo, Señor, y especialmente ese silencio va a ser producto de lo que viene sobre este mundo. Te rogamos tu misericordia, Señor. Oramos una vez más, Señor, por todos aquellos que están alrededor nuestro, Señor, para que ellos vean que creemos, Señor, y que creemos a pesar de los problemas, de las dificultades, Señor. Y rogamos, Dios, yo te ruego en esta hora, Señor, que tú traigas paz. Tu palabra dice que esa paz que el mundo no entiende ni puede dar, Señor. Yo te ruego que tú traigas paz, Señor, sobre aquellos que puedan estar en situaciones anómalas, difíciles.
Que tú traigas esa paz, Señor. Que se pueda cumplir lo que dice tu palabra en Filipenses, cuando dice que por nada estés afanoso o ansioso, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de ti, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, yo te ruego, Dios, que podamos tener testimonio en nuestra vida de que te estamos agradando, teniendo paz, Señor. Esa paz que dices tú que vas a traer, sobre todo en los momentos de dificultades, de angustia, Señor. Ayúdanos, bendito Dios. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y ayúdanos a creer que tú tienes planes, como dice Jeremías, maravillosos, o como dice Pablo a los Corintios, que cosas que ojo no ha oído, ni ha visto, ni oído ha oído, son las que has preparado tú para los que te aman. Ayúdanos, Padre, a creer, como decía Hebreos, que tú eres galardonador, premiador de los que te buscan, Señor. Ayúdanos, bendito Dios. Ten misericordia de nosotros y no permitas que los días sigan pasando sobre nuestra vida sin hacer lo necesario, sin tomar las medidas que tenemos que tomar para dejar de ser tibios, Señor, y para ser calientes, o a última hora decidirnos ya a abandonar por completo esta causa, Señor. Te pedimos tu ayuda, Señor. Ayúdanos, bendito Dios. Te lo rogamos en Jesús, Señor. Amén. Dios les bendiga mucho.